Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal, soy Uriol Mañé y hoy vamos con el primer mock draft de la clase del draft 2026, así que venga, vamos a ello. Sé que es muy temprano, pero también aquí es donde está la gracia del vídeo, porque así cuando se haga el draft veamos esto, que ahora mismo estamos en agosto, es decir, faltan 10 meses perfectamente, faltan más de 10 meses para que se haga el próximo draft de la NBA, pues podamos reaccionar a esto y reír, porque seguramente lo que veremos hoy no tendrá nada que ver con lo que realmente será en junio, ¿no? Creo que también es bueno para así ir viendo poco a poco las caras, ir viendo poco a poco a los jugadores e ir conociendo los que serán las próximas y las futuras estrellas de la NBA. Antes de empezar, eso sí, os tengo que recordar que os podéis suscribir al canal, que ya hemos llegado a los 1000, pero vamos a por mucho más, que esto tan solo acaba de empezar. Y ahora sí, vamos a empezar y vamos a ir con el pick número 1, un pick que, bueno, prediciendo un poquito cómo sería la NBA del año que viene, le daremos a los Brooklyn Nets. Y los Nets justamente lo que buscan es un jugador con potencial, un jugador que sea la estrella de tu proyecto y que sea la cara de tu franquicia. Y a día de hoy, el pick número 1 del draft, a mi parecer y al parecer también de la gran mayoría de expertos, es Darren Peterson, un jugador que juega en el 1-2, que es muy sólido y a día de hoy tiene muchos argumentos para ser el número 1 del draft, ¿no? Se ha consolidado con su temporada en high school como el número 1 y ahora en Kansas, su próxima temporada, tendremos que ver si se reafirma, ¿no? Es un jugador que es muy versátil, no es un mal defensor, tiene un buen físico, ¿no? Y lo único que falta saber es si es capaz de producir a un gran nivel y si es capaz de, al jugar en el 1-2, de generar para sus compañeros o tan solo se va a quedar en un gran anotador, ¿no? La verdad, es un jugador que es envidiable, ¿no? La combinación de tamaño, altura y físico que tiene con la creación de tiros para uno mismo, ¿no? Es un jugador muy talentoso, muy versátil y que bueno, si mejora un poquito el tiro de tres, yo creo que está destinado a ser un grandísimo jugador. He llegado a leer comparaciones hasta con Anthony Edwards. Me sorprende mucho, la verdad. Yo no lo acabo de ver, ¿no? Porque al final Anthony Edwards tiene una explosividad que pocos jugadores tienen en la NBA, pero bueno, sí que es cierto que tiene cualidades físicas bastante ventajosas, que es bueno en los dos lados de la pista, que creo que eso es importante. Y tendremos que ver, ¿no? Porque yo creo que depende del equipo donde caiga, podremos ver un Darren Peterson o otro. Porque sobre todo Darren Peterson yo creo que lo que va a necesitar, tal como llega a la NBA, va a ser balón en las manos. Y vamos con el pick número 2, un pick que mandamos a los Utah Jazz. Y yo creo que sería interesante la pareja con Ace Bailey. Para mí los picks 1, 2 y 3 a día de hoy están muy claros. Es cierto que puede cambiar el orden, pero que son estos tres jugadores yo no tengo ninguna duda. Y estamos hablando de AJ Divansah, seguramente el jugador más conocido por todos, un alero de 6'9", que son unos 2'05", que en high school ha promediado 26 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias por partido. Y es un jugador que físicamente es un auténtico escándalo, ¿no? Yo creo que además en una época actual donde todos los equipos de la NBA buscan aleros que físicamente vayan sobrados, pues AJ Divansah es una barbaridad. Es capaz de anotar desde prácticamente cualquier posición, no es un mal pasador del todo y sobre todo al tener este físico en defensa pues aporta intensidad y es muy bueno. Además es un jugador que es muy competitivo, al igual que Darren Peterson, las cosas como son. Y bueno, veremos en la Universidad de BYU, que jugará además con Cannon Catchings. Acaba de salir de allí Igor Deming, ¿no? Así que será la gran estrella. La verdad, tendrá oportunidades para demostrar que es la gran estrella de ese equipo y para dar ese salto a la NBA, ¿no? Un AJ Divansah que ya se lleva hablando bastantes años de él y que es un jugador que al final la potencia y el salto que tiene pocos lo tienen. Veremos, ¿no? Si puede llegar a ser un jugador que seguramente su mayor debilidad es la toma de decisiones, ¿no? Y su consistencia. Veremos si lo puede acabar solucionando, pero la pinta de AJ Divansah es bestial, es algo espectacular. Y vamos con el pick número 3, que lo mandamos para los Washington Wizards. Y yo creo que sería un jugador, un 3-4, espectacular para poner junto a Bilal Coulibaly,
bueno, entre Bilal Koulibaly y Alex Sarr, ¿no? Yo creo que este jugador a día de hoy creo que es mi favorito para la próxima clase del draft, sobre todo porque lo conozco desde hace más tiempo, seguramente, se lleva hablando de él muchos años, y es un jugador que es capaz de mezclar el talento, ¿no? La habilidad o la fuerza. Es decir, es capaz de mezclar el físico con el talento y la habilidad y el IQ baloncestístico, ¿no? Es un jugador de 2.05 que prácticamente ya lo ves y el físico que tiene, dices, es un jugador profesional, que juega de 4. Por cierto, estoy hablando de Cam Buther, creo que no he dicho el nombre, Cameron Buther, espectacular. A mí es un jugador que me encanta, que jugará el año que viene en Duke y como decía, para mí los Wizards sería un destino top, 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 top. Pero bueno, un jugador que es capaz de jugar de espaldas si quiere, pero su juego, su verdadero juego reside que en esos 2.05 y esa capacidad de jugar de 4 tiene muy buena mano y es capaz de botar también, ¿no? En el perímetro es un jugador muy bueno, que tiene muy buenos fundamentos, además tiene un muy buen toque cerca del aro y cada vez pues va ampliando más ese rango de tiro, ¿no? Es un jugador que lo ves en pista y notas que tiene un impacto real en el juego, que te hace mejor y te hace ganar partidos, ¿no? Es decir, es que es muy, muy completo, ayuda en todas las facetas del juego, no es un mal pasador, quizás por ese lado sé que puede mejorar, pero bueno, también es un buen reboteador, ¿no? Es típico jugador ganador que te va a ayudar mucho y veremos porque yo la verdad es que le tengo mucha, mucha confianza. Y vamos con el siguiente, un jugador que la verdad es que está muy muy verde a día de hoy, pero el físico que tiene lo ves y dices, es un jugador que si se desarrolla bien puede hacer lo que quiera. Estoy hablando de Nate Ament, un jugador que es relativamente conocido desde hace poco por lo que hace a los mock drafts, ¿no? Pero bueno, sobre todo por la diferencia física que ha tenido estos últimos meses, ¿no? Es un jugador que mide 6'9", que es un alero, pero que está así, es un palillo, lo estáis viendo de hecho en highlights ahora mismo, pero bueno, a mí la verdad es que me encanta Nate Ament, creo que es un jugador con una habilidad excepcional y sobre todo cómo lo combina con el físico, ¿no? Además está mejorando mucho el manejo de balón, es un jugador que tiene que desarrollarse mucho físicamente, pero bueno, cuando llegas a la NBA no será que no hemos visto transformaciones estilo Giannis Antetokounmpo, estilo Anthony Davis o cosas así, ¿no? Pero yo creo que lo va a poder lograr, pero es que a día de hoy es muy, muy, muy delgado y es que necesita seguir mejorando el físico, ¿no? Seguro que más allá de esto también necesita mejorar su toma de decisiones, al igual que en el caso de J.D. Vance es un jugador que está verde, las cosas como son, y que tendremos que ver cómo acaba mejorando y cómo acaba madurando su juego, ¿no? Pero bueno, el talento y las habilidades están allí, el potencial físico también, y es un jugador que es muy atractivo para poder subir en un puesto así, en un puesto del draft y acabar cayendo al pick número 4. Vamos con el siguiente jugador. Un jugador que, bueno, vamos con el primer interior claro, ¿no? Vamos con un center y estoy hablando de Chris Senac Jr., un jugador que es cierto que ha tenido altos y bajos esta temporada por lo que hace a la productividad, pero es un jugador que es muy bueno. La verdad es que es muy, muy bueno. Es un jugador que por poco no llega... Bueno, creo que está en torno a los 2 metros, eso sí, tiene 2,23 centímetros de envergadura y bueno, la verdad es que no es un tirador confiable, es capaz de meter algún triple, eso sí, pero tiene que mejorar mucho el tiro de tres, ¿no? Es un jugador muy bueno, con una habilidad única en tiros en suspensión, en tiros difíciles, pues algo parecido a J.D. Vance, algo parecido a Ace Bailey, ¿no? Que tienen tiros muy difíciles, pero los meten y tiene que mejorar bastantes cosas, sobre todo el tema de la eficiencia, ¿no? Pero bueno, estoy seguro de que Chris Senac Jr. se puede labrar una carrera. NBA tiene muy buena complexión mezclado con una buena movilidad, ¿no? Es un grandísimo defensor. Y veremos cómo acaba mejorando, pero lo que está claro es que tiene herramientas para hacerlo, tiene talento y un potencial que es más que evidente, ¿no? Así que
Veremos a Chris Senak. Vamos con el pick número 6. Por cierto, Chris Senak a los Hawks y Nate Amen a los Raptors, que no lo he comentado. Y vamos con el pick 6, que por aquí lo mandamos a los Memphis Grizzlies. Y estoy hablando de Michael Brown Jr., un jugador que hizo el cambio físico tarde, ¿no? Que medía 1,78 y al acabar el high school a día de hoy ya está en 1,93. Es un anotador, tiene el instinto este de anotador, un grandísimo talento como manejador de balón, y tenemos que ver cómo acaba de crearse su juego, ¿no? Porque, a ver, la verdad, como base, deja un poquito que desear por lo que hace a la creación para sus compañeros, pero bueno, yo creo que es un jugador que tenemos que tenerle el ojo puesto durante todo el año, ¿no? Además, jugará en la Universidad de Louisville. Es un jugador también muy delgado, 79 kilos con su 1,93. Y que va a tener problemas en defensa, ¿no? Veremos si es capaz de cambiar un poco físicamente, si es capaz de mejorar en defensa, pero es un jugador que pinta muy bien, ¿no? De hecho, ha jugado el Mundial Sub-19 con AJ Divansa, con Kamenia, con todos estos que han hecho un espectáculo de Mundial. Y bueno, ha tirado un 47% en el triple, 43 asistencias y 15 pérdidas de balón, ¿no? Son buenos números, así que tendremos que tenerle un ojo puesto al bueno de Michael Brown. Y vamos con un jugador que mucha gente lo pone dentro del top 5. Yo de momento lo dejo en el top 7 y lo mando para los Hornets. Creo que sería un jugador interesante para ellos. Y estoy hablando de Jaden Quaintance, un jugador que es muy joven, que ya jugó en universidad la temporada pasada, y de hecho alguien de vosotros me lo dijo por comentarios que no se pudo presentar al draft porque era demasiado joven, incluso estando en universidad. Pero bueno, es uno de los mejores taponadores de la universidad sin apenas llegar a los 18 años. Todavía está en 17 años y jugó en la Universidad de Arizona State, ¿no? Donde promedió 9,4 puntos, un 60% en los tiros, y tiene un porcentaje de bloqueo de 9,8% de tapones por cada 100, ¿no? Posesiones. Bueno, es un jugador que podría haber estado en lotería perfectamente, como decíamos, pero no podía entrar al draft, y ahora ha cambiado de Universidad de Arizona State y se ha ido a Kentucky. Ya sabéis que los jugadores que se van a Kentucky algo pintan bien, ¿no? Pero bueno, una envergadura de 2,26 con muy buena movilidad además, y es un jugador que pinta muy muy bien, ¿no? Tiene una intuición muy buena en defensa, una gran habilidad, y yo creo que es un jugador que puede entrar perfectamente en el top 5. De hecho, lo podría haber puesto por delante de Chris Senak perfectamente, pero bueno, al final este es de los primeros mocks, todavía no se conoce tanto a los chavales, pero me gusta mucho Jaden Quaintance, la verdad, y creo que hay varios escenarios donde este jugador puede ser es que puede ser all defense perfectamente. Pero bueno, veremos dónde acaba cayendo, pero yo creo que en un equipo estilo Hornets sería espectacular. Ponerlo en medio de LaMelo Ball, Brandon Miller, con Newell, con Ryan Kalkbrenner, es el defensor que necesitas, ¿no? Vamos con el pick número 8 de este mock draft que estamos haciendo. Un jugador que lo mandamos a los Kings. Y en este caso estamos hablando de un jugador que va a jugar en la Universidad de Arizona, un alero a la pivot, y es Koa Pitt. Un alero, un todoterreno, una complexión robusta, y es un jugador muy completo. La verdad es que es un jugador muy completo. No es de los más vistosos, pero es un jugador que te hace ganar, ¿no? Es de los que hace de todo en la cancha, y es muy, muy, muy competitivo, ¿no? Yo creo que de este jugador se podría esperar un impacto inmediato, no solo en Arizona, sino también en su entrada a la NBA, y la verdad es que combina la fuerza y el físico con la habilidad, ¿no? Es un jugador que, como decíamos antes, es típico alero todoterreno que cualquier equipo NBA va a necesitar. Hay pocas dudas, ¿no?, con que vaya a ser
un top 10, aunque sí que es cierto que tiene que mejorar bastante el tiro de 3, eso es lo que más lo puede hacer bajar, pero es que por todo lo otro es un grandísimo jugador, ¿no? Veremos también el tema del manejo de balón a la hora de ser vertical, es un jugador muy vertical hacia el aro, ¿no? Y veremos qué hace en Arizona, pero es un jugador que en varios mocks lo he visto proyectado hasta en el top 5, así que yo creo que hay razones también para confiar bastante en Koa Pitt. Y vamos con el pick número 9, un jugador que lo mandamos para los Chicago Bulls. Y también es cierto que, bueno, puede encajar en Chicago. Es un 2-3 y estamos hablando de Tunde Yesufu. Un atleta potente que, bueno, también es muy, muy competitivo y es muy bueno en ambos lados de la pista, ¿no? Además de que ha mejorado con el balón en las manos, ha mejorado su manejo de balón, pues es un jugador que sobre todo físicamente, es un escándalo, ¿no? Veremos si es capaz de mejorar un poquito más ofensivamente, pero de verdad, es una barbaridad de jugador por lo que yo he visto, ¿no? Tuvo un partido de 24 puntos en el Night Hub Summit contra Estados Unidos y eso seguramente es lo que lo ha puesto ahora mismo en el mapa, ¿no? Bueno, Yesufu es un jugador que gracias a su complexión y a su atleticismo, perdonad, ya era bueno, pero ahora viendo todo esto y su capacidad ofensiva, ¿no? Pues lo hace subir muchísimos puestos y lo hace que yo lo tenga ahora mismo en el 9. Es cierto que hay algún mock que lo he visto hasta en el 6, así que atentos con Yesufu, jugador que el nombre es muy carismático, Tunde Yesufu, espectacular. Y veremos si puede acabar mejorando el tiro, pero pinta muy, muy, muy bien. Y vamos con el siguiente, vamos con un pick 10, un jugador que lo mandamos para los Memphis Grizzlies, me encaja en los Grizzlies, la verdad. Un jugador que está jugando en Australia, en los New Zealand Breakers, y jugó en el Juventud de Badalona. Estoy hablando de Karim López. Un jugador que, bueno, hay muchos jugadores de este estilo, ¿no? Aleros capaces de jugar por encima del aro en esta clase del draft. Y Karim López es otro. Es un jugador que juega en los New Zealand Breakers, como decía, en la NBL, en la liga australiana, y mide 2.05. Pero es que además es un jugador capaz de jugar de base, aunque juega de 3-4. Es un jugador que maneja el balón como si fuera un base, tiene el físico de un alero y tiene muchos instintos. También es muy buen defensor, a sus 2.03 de altura. Es muy, muy, muy vertical, tiene buen control de balón y, bueno, como decíamos antes un poquito con Yesufu, lo que le falta a Karim López es mejorar ese tiro de 3. Es, bueno, poder ser efectivo desde el triple y así poder hacerse un hueco en la NBA, ¿no? Jugador de 19 años que pinta muy bien y veremos. La verdad, yo por lo que he visto, y aquí sobre todo en Badalona, en La Peña, no tiene una mecánica fea. Por tanto, yo supongo que se puede llegar a producir, se puede llegar a trabajar con él y puede llegar a ser un tirador no bueno, pero sí de 30%, ¿no? Que ya sería más que suficiente. Y vamos con mi pick número 11, un jugador que en la Universidad de Drake el año pasado hizo un March Madness muy bueno. Un jugador que es un talento ofensivo espectacular y que todo eso le ha bastado para cambiar de universidad e irse a Iowa, que jugará justo con Álvaro Folgueiras, jugará con el jugador malagueño, y estoy hablando de Ben Steers, un base que es muy creativo, que es un talento ofensivo como pocos en esta clase del draft y que es capaz de jugar con el balón y sin él. Más allá de eso, es un jugador muy, muy, muy listo y el problema que tiene y por el cual no sube más puestos seguramente es que es veterano ya, es relativamente veterano a día de hoy y además su capacidad atlética deja un poquito que desear, ¿no? Deja dudas, ¿no? Tiene muchas limitaciones atléticas, eso también le limita en defensa. Y bueno, la verdad, es un jugador que, como decía, es un gran tirador, que puede jugar con el balón, sin el balón, y que yo creo que en Iowa le va a ir muy bien. Yo creo que va a subir puestos, está preparado. De hecho, yo creo que se podría haber presentado al draft este año perfectamente. Y su manejo de balón, su tiro, su inteligencia, ¿no? Su basketball IQ, pues yo creo que
le pueden hacer perfectamente entrar dentro del top 14. Y vamos ahora con el pick número 12. Por cierto, Ben Steers, que lo mandamos para los Celtics, ojo aquí, y Karim López a los Grizzlies, como decía antes. Vamos con el pick número 12, que lo mandamos a los Blazers, y estamos hablando, ya hablamos de él en el último vídeo que hablábamos de jugadores jóvenes, y estamos hablando de Dash Daniels, el hermano de Dyson Daniels, que es cierto que no ha hecho un buen mundial sub-19, igual que sí que decía que J.D. Vance, Michael Brown y compañía sí que lo han hecho bastante bien, pues Australia y Dash Daniels han tenido y han dejado algunas dudas, ¿no? Ha dejado que desear, se le han visto bastantes dificultades y quizás por esto también hay varios mocks que a día de hoy lo están bajando bastantes puestos, ¿no? A mí es un jugador que me gusta, un jugador que es muy bueno defensivamente, que es muy parecido a su hermano, la verdad. Y es muy versátil, ¿no? Capaz de jugar en el 1-2, quizás más en el 2, acompañando un 1 más puro, ¿no? El año que viene jugará en Melbourne United, allí en la NBL, y es un jugador que físicamente también está bastante hecho. Hace falta ver cómo puede mejorar ofensivamente, si es capaz de crearse sus propios juegos, pero bueno, yo creo que le va a tocar mejorar el triple, igual que hemos dicho con algunos otros jugadores. Pero bueno, yo creo que puede llegar a entrar dentro del top 14. Pero bueno, es una clase del draft muy buena y con mucha competencia, ¿no? Así que veremos dónde acaba cayendo el bueno de Dash Daniels. Y vamos con el pick número 13, jugador que mandamos a los Miami Heat, y estoy hablando de Caleb Wilson, jugador de Carolina del Norte, que jugará este año allí en North Carolina, un power forward, un 4, que bueno, su juego se basa en su rapidez y su físico, ¿no? Combinándolo con su salto y su capacidad de jugar por encima del aro, ¿no? 2.05 es un jugador muy físico que principalmente anota con canastas fáciles, ¿no? En transición, tras segunda oportunidad, alley-oops y cosas así. Pero bueno, que si lo defiendes bien, sí que es cierto que puede dejar dudas, puede perder balones y bueno, es un jugador que en ese lado de la pista sí que es cierto que le cuesta un poquito más. Eso sí, en defensa es un auténtico bicho. Tiene el tamaño, tiene las piernas para defender, tiene la fuerza y es un grandísimo defensor, no solo para defender aleros, sino también en el perímetro, pues es capaz de defender a los tipos más pequeños, ¿no? Veremos si es capaz de mejorar ese tiro de 3 para asegurarse un puesto, pero es un jugador que quizás lo podemos comparar un poco a jugadores de esta clase del draft estilo Rasheed Fleming, estilo Carter Bryant, algo así, ¿no? Unos grandes defensores que hace falta ver si son capaces de generar en ataque, ¿no? Capaz de autocrearse sus propios tiros, creo que no lo va a hacer, pero veremos si es capaz de mejorar en ataque. Y cerramos el top 14 con un jugador que jugaba en el Barça, y este es Dame Sarr, que jugará en la Universidad de Duke, hizo un muy buen Night Hoop Summit, y la verdad, a sus 18 años y sus 6'8 de altura y sus 7 pies de envergadura, la verdad, yo lo que vi en el Barça y jugando en Euroliga, es un jugador que promete mucho, ¿no? Además, parece también que tiene mucho potencial físico a desarrollar, y bueno, pues jugando en Duke ya sabéis que no van a fallar, ¿no? Un alero, un 2-3 atlético, con mucha personalidad además, y que es capaz de jugar con el balón y sin él, ¿no? También, es capaz de matarla sin demasiado problema, un buen defensor en el perímetro, ¿no? Y que tiene mucho potencial y no tiene mala mano, ¿no? La verdad, tengo bastante confianza en Dame Sarr. No me gustó lo que hizo con el Barça, creo que no está bien hecho. Pero bueno, él también tenía que mirar para él, así lo hizo, y yo creo que le va a ir muy bien esta temporada. Y ya para finalizar el vídeo, quería dar algunas menciones honorables de jugadores que yo creo que pueden entrar perfectamente en este top 14, ¿no? De cara a que vayamos viendo
que esto vaya mejor, es decir, que vaya empezando la temporada. El primero de ellos es Braden Barris, un jugador muy creativo con el balón en las manos, que jugará en la Universidad de Arizona, si no me equivoco. Que bueno, es un chico muy muy talentoso y la verdad es que pinta bastante bien. Después también Braylon Mullins, un escolta que jugará en la Universidad de Yukon en Connecticut. Además, acaban de irse ya todos los jugadores que ganaron esos dos anillos de la NCAA. Un jugador que es listo, con el balón en las manos, que, bueno, yo creo que es un gran tirador y que yo creo que se va a lucir este año. Más allá de él, también Tajat Pettiford, el base de Auburn, que este año ya sabéis que hablábamos con Álvaro la posibilidad de que entrara al draft. Acabó sin presentarse al draft. Un jugador que es muy pequeño, que mide un 83, pero que es realmente bueno. Después también está Caden Boozer, hermano de Cam Boozer, un jugador que no es un 4, es más un, bueno, 1, 2, que mide 1,93. Se ha quedado un poquito más bajito que su hermano, pero bueno, que es un jugador mucho más listo y que va a jugar, yo estoy seguro, en Duke como titular. Más allá de eso, también mencionar a Nicolás Camenia, un jugador que estaba también en el Mundial Sub-19 este año, que jugará en Duke. Ya veis la plantilla que tiene Duke este año, que pinta muy bien, otro año más. Bueno, un alero de 2-0-3, listo, con buena mano, 44% en triples en ese Mundial. Alero a la pivot de básquet moderno, ¿no? Y más allá de eso, también mencionar a LaVaron Fillon, base de Alabama, que también parecía que se podía presentar y no se acabó presentando. Hizo un March Madness muy bueno con la Universidad de Alabama y es un grandísimo anotador, aunque sí que es cierto que le limita un poco su tiro de 3, ¿no? Eso seguramente es lo que le dejó más dudas. Y finalmente, el último que quería mencionar es Elijah Arenas, que es uno de los talentos top 10 seguramente de esta clase del draft, pero que se rompió el menisco y estará 6-8 meses fuera, y por tanto veremos si se queda un año más allí en NCAA o se la juega y decide entrar a la NBA sin apenas haber jugado en NCAA. Nada, dejo el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Recuerdo que si os gusta este contenido me lo podéis decir por comentarios, suscribiros al canal, que me ayuda un montón. También hago este vídeo porque sé que os gustan los vídeos en los que hablamos del draft, en los que hablamos de la NCAA y los jugadores que van a entrar a la NBA, y sé que es temprano, pero así empezamos el rumbo al draft 2026. Ya sabéis que es una lista de reproducción donde hablamos de los jugadores y vamos viendo cómo va cambiando nuestra opinión. Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en el canal con más NBA. Chao.